Soy Claudia y recuerdo esa tarde en la cocina de mi propia casa cuando mi cuñado, Javier, se acercó demasiado mientras mi esposo estaba en el trabajo. Sus manos encontraron mi cintura, y en un instante, nuestros labios se unieron en un beso desesperado. Terminamos enredados en el sofá, con la adrenalina corriendo por mis venas, su cuerpo firme contra el mío, cada caricia más intensa que la anterior, hasta que el placer nos consumió por completo. En este vídeo voy a contarles con todo lujo de detalles varios de esos encuentros que hicieron temblar mi mundo. Les hablaré de las noches en que escapábamos a moteles baratos, de los momentos robados en su coche bajo la lluvia, y de cómo cada roce suyo me hacía olvidar quién era yo y qué estaba arriesgando. Fueron momentos de éxtasis puro, donde el deseo era tan fuerte que apagaba cualquier voz de razón. No exagero al decir que esos encuentros eran lo más placentero que había sentido en mi vida, y sé que querrán saber más. Pero no todo fue pasión y lujuria. Mi infidelidad trajo consecuencias que nunca imaginé. Mi esposo lo descubrió todo, y lo que vino después fue un caos que destrozó mi familia y me convirtió en el centro de un escándalo que aún me persigue. Perdí mi matrimonio, mi estabilidad, y hasta mi propia identidad en el proceso. Durante el vídeo, les revelaré detalles sorprendentes sobre cómo se desmoronó todo, cosas que ni siquiera mis seres más cercanos saben. Van a escuchar cómo empezó esta historia, cómo me dejé llevar por la tentación y cómo pagué el precio más alto. Cada encuentro con Javier era un riesgo, pero también una droga que no podía dejar. Les prometo que no podrán apartar la vista, porque lo que tengo que contarles es tan intenso como real. Así que prepárense para un relato lleno de secretos, traiciones y deseos que cruzaron todas las líneas. Si les gusta este tipo de historias que aceleran el pulso y despiertan la curiosidad, no olviden suscribirse al canal y dejar un like. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido como este, donde los secretos más oscuros cobran vida. Ahora, acompáñenme a revivir cómo empezó todo con Javier, y cómo mi mundo se vino abajo. Esta es la historia de cómo conocí a Javier, mi cuñado, el hombre que despertó en mí un fuego que no sabía que llevaba dentro. Todo empezó hace 3 años, en una reunión familiar que nunca olvidaré. Era el cumpleaños de mi suegra, y la casa estaba llena de risas, comida y esa falsa armonía que las familias suelen fingir. Mi esposo, Marcos, estaba como siempre, distante, más interesado en su cerveza y en charlar con sus tíos que en prestarme atención. Llevábamos 7 años casados, y el desgaste era evidente. La chispa se había apagado hacía tiempo, y lo que quedaba era una rutina asfixiante que me tenía atrapada. En la cama, peor aún, sexo mecánico, rápido, como si fuera una obligación más en su lista. Me sentía invisible, insatisfecha, hambrienta de algo que ni siquiera sabía nombrar. Y entonces llegó Javier. Era el hermano menor de Marcos, recién mudado a la ciudad después de un divorcio complicado. Lo había visto antes en fotos, pero nunca en persona hasta ese día. Entró por la puerta con una sonrisa fácil, una camisa ajustada que marcaba sus hombros anchos y unos jeans que dejaban poco a la imaginación. Cuando me dio 2 besos para saludarme, su colonia me envolvió, un aroma a madera y especias que me hizo cerrar los ojos por un segundo más de lo necesario. Su voz era grave, con un tono juguetón que me erizó la piel. Mientras charlábamos en la cocina, sirviendo más vino, sus ojos se clavaron en los míos, y juro que sentí un calor subiéndome por el pecho. Pensé en cómo sería arrancarle esa camisa, en cómo sus manos fuertes podrían agarrarme, en cómo su boca sabría si me atrevía a probarla. No voy a mentir, esa noche no pude dormir. Marcos roncaba a mi lado, y yo estaba tumbada, mirando el techo, imaginando a Javier encima de mí, sus dedos explorando cada rincón de mi cuerpo, su respiración caliente en mi cuello. Quería que me tomara con una urgencia que Marcos nunca tuvo, que me hiciera gritar hasta perder la voz. Me retorcía bajo las sábanas, tocándome en silencio mientras lo visualizaba desnudo, su piel bronceada contra la mía, sus caderas moviéndose con un ritmo que me llevaría al borde del abismo. Era una fantasía sucia, prohibida, y eso la hacía aún más irresistible. Me dije que solo era un capricho, un pensamiento pasajero, pero algo en mi interior ya sabía que estaba perdida. Los días siguientes fueron una tortura. Javier empezó a venir más a menudo a casa, porque Marcos insistía en que pasara tiempo con la familia. Yo lo evitaba al principio, consciente de cómo mi cuerpo reaccionaba cerca de él. Pero entonces pasó algo que lo cambió todo. Una tarde, mientras Marcos estaba en el garaje arreglando su coche, Javier y yo nos quedamos solos en el salón. Estábamos viendo una película, o al menos fingiendo hacerlo. Él estaba sentado en el sofá, a pocos centímetros de mí, y el aire entre nosotros estaba cargado de electricidad. De repente, se giró y me dijo: «Claudia, ¿nunca te cansas de esto?». Su tono no era casual, era una provocación. Le pregunté a qué se refería, aunque mi corazón ya latía desbocado.
De esta vida tan aburrida, respondió, mirándome de una forma que me desnudó sin tocarme. No supe qué decir, pero no hizo falta. Se acercó más, y su rodilla rozó la mía. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que mi mente se llenara de imágenes, yo empujándolo contra el sofá, subiéndome a horcajadas sobre él, arrancándole la ropa mientras sus manos se hundían en mi pelo. Quería lamer cada centímetro de su piel, sentirlo duro contra mí, perderme en el placer de algo tan equivocado. Me levanté de golpe, pretextando que iba por agua, pero él sonrió como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Esa noche, cuando Marcos intentó tocarme en la cama, lo aparté con rabia. No podía soportar sus manos torpes después de haber imaginado las de Javier. Mi matrimonio estaba en ruinas, y yo lo sabía, pero no me importaba. Solo podía pensar en él. Las semanas siguientes fueron un juego peligroso. Javier empezó a buscar excusas para quedarse a solas conmigo, ayudarme con las compras, ofrecerme un café en la terraza mientras Marcos trabajaba. Cada encuentro era una prueba de autocontrol. Una vez, mientras cargábamos bolsas del supermercado, su mano rozó mi cintura por accidente, y me quedé paralizada, sintiendo un cosquilleo que me bajó por las piernas. Lo miré, y él no apartó la vista. ¿Qué hacemos, Claudia?, susurró, tan cerca que sentí su aliento en mi cara. No respondí, pero mi cuerpo gritaba que lo quería todo, sus labios en mi cuello, sus dedos dentro de mí, su peso aplastándome contra una pared. Me imaginé arrancándole la ropa ahí mismo, en el parking, sin importarme quién nos viera. La situación con Marcos empeoraba cada día. Discutíamos por tonterías, pero el verdadero problema era que yo ya no lo deseaba. Lo miraba y solo veía monotonía, un hombre que no me veía, que no me hacía sentir viva. Una noche, después de otra pelea, me encerré en el baño y lloré de frustración. No era solo la falta de sexo, era la falta de todo. Me sentía atrapada en una jaula, y Javier era la llave. Me masturbé pensando en él otra vez, imaginando que me tomaba en la ducha, el agua caliente cayendo sobre nosotros mientras me hacía suya con una intensidad que Marcos nunca entendería. Fue entonces cuando supe que no había vuelta atrás. El giro vino un sábado por la mañana. Marcos tuvo que salir por trabajo, y Javier apareció sin avisar, diciendo que venía a devolver un libro que mi esposo le había prestado. Entró en casa, y el ambiente era diferente. No había excusas, no había nadie más. Nos miramos en silencio, y entonces él dio un paso hacia mí. «Dime que pare», dijo, su voz ronca, pero no lo hice. En ese momento, supe que iba a cruzar la línea. Quería que me desnudara, que me hiciera suya en cada rincón de esa casa que ya no sentía mía. Y cuando sus labios finalmente encontraron los míos, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que voy a contarles ahora es uno de esos encuentros con Javier que aún me queman la piel solo de recordarlo. Fue unas semanas después de ese primer beso en el salón, cuando ya habíamos cruzado la línea y no había vuelta atrás. Mi deseo por él era una obsesión, un hambre que no se saciaba, y cada vez que lo veía, mi cuerpo reaccionaba como si estuviera en llamas. Ese día en particular, Marcos había salido a una cena de trabajo, una de esas noches largas que me dejaban sola en casa, aburrida y frustrada. Le mandé un mensaje a Javier sin pensarlo demasiado: «Ven». No hizo preguntas, solo respondió: «Dame 20 minutos». Mi pulso se aceleró al instante. Cuando llegó, yo ya estaba lista. Me había puesto un vestido negro ajustado, sin nada debajo, porque sabía lo que quería y no iba a perder tiempo. Abrí la puerta y ahí estaba él, con esa mirada oscura que me desafía, una camiseta gris que se pegaba a su pecho y unos jeans que marcaban cada músculo de sus piernas. No dijimos nada. Me empujó contra la pared del pasillo antes de que la puerta se cerrara del todo, sus manos firmes en mis caderas, su boca devorando la mía con una urgencia que me robó el aliento. Sabía a whisky y a peligro, y yo quería beberlo entero. Le arranqué la camiseta con un tirón, mis uñas arañando su espalda mientras él gruñía contra mi cuello. «Te he imaginado así toda la semana», susurró, y esas palabras me encendieron aún más. Nos tropezamos hasta el sofá, dejando un rastro de ropa por el camino. Me subió el vestido hasta la cintura, y cuando descubrió que no llevaba ropa interior, soltó un gemido ronco que me hizo temblar. Sus manos eran rápidas, seguras, explorando mi piel como si quisiera memorizar cada curva. Me tumbó de espaldas y se colocó entre mis piernas, su aliento caliente contra mi muslo mientras me miraba con una intensidad que me hizo arquearme antes de que siquiera me tocara. Quería su boca en mí, quería sentir su lengua deslizándose lenta y profunda, y cuando finalmente lo hizo, cerré los ojos y me perdí en el placer. Era salvaje, descontrolado, nada que ver con las caricias tibias y rutinarias de Marcos.
grité su nombre, mis dedos enredados en su pelo, empujándolo más cerca mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor. No se detuvo ahí. Me levantó del sofá como si no pesara nada y me llevó a la mesa del comedor, el mismo lugar donde Marcos y yo cenábamos en silencio cada noche. Me sentó en el borde y se deshizo de sus jeans, dejándome ver lo duro que estaba, lo mucho que me deseaba. Lo agarré con una mano, guiándolo hacia mí, y cuando entró, fue como si todo encajara por fin. Sus embestidas eran fuertes, profundas, cada una acompañada de un jadeo que resonaba en la casa vacía. Me aferré a sus hombros, mis piernas rodeando su cintura, y le pedí más rápido, más fuerte. Quería que me rompiera, que me hiciera olvidar todo lo que estaba mal en mi vida. Y lo hizo. El sonido de nuestros cuerpos chocando, el crujir de la mesa bajo nuestro peso, todo era un caos perfecto. Cambiamos de posición sin pensarlo. Me giré, apoyando las manos en la mesa, y él se colocó detrás de mí, sus dedos clavándose en mis caderas mientras volvía a entrar. La sensación era abrumadora, su calor contra mi espalda, su respiración entrecortada en mi oído. Me imaginé cómo nos veríamos desde fuera, yo, la esposa infiel, entregándome sin pudor al hermano de mi marido en nuestra propia casa. Era sucio, era prohibido, y eso lo hacía 1000 veces mejor. Le pedí que no parara, que me llevara al límite, y cuando deslizó una mano entre mis piernas, tocándome justo donde lo necesitaba, exploté. El orgasmo me atravesó como un relámpago, dejándome temblando y jadeando mientras él seguía, hasta que finalmente se dejó ir con un gruñido que sentí en mis huesos. Nos quedamos allí un momento, sudorosos, respirando con dificultad, la mesa desordenada y el aire cargado de sexo. Me giré para mirarlo, y él me besó otra vez, lento esta vez, como si quisiera saborear lo que acabábamos de hacer. «Eres un problema, Claudia», dijo con una sonrisa torcida, y yo reí, porque tenía razón. Quería hacerlo de nuevo, subir las escaleras y tumbarme en la cama que compartía con Marcos, dejar que Javier me tomara otra vez hasta que no quedara nada de mi antigua vida. Me imaginé cabalgándolo, mis manos en su pecho, su mirada clavada en mí mientras me movía encima de él, llevándolo al borde una y otra vez. La idea me excitó tanto que casi se lo propongo ahí mismo. Pero entonces oímos el ruido de un coche en la entrada. Mi corazón se detuvo. Marcos había vuelto antes de lo esperado. Nos vestimos a toda prisa, yo alisándome el vestido, él poniéndose la camiseta al revés en su apuro. «Sal por la cocina», le susurré, y él asintió, desapareciendo justo cuando la puerta principal se abría. Marcos entró, oliendo a cerveza y con cara de cansancio, sin sospechar nada. «¿Qué tal tu noche?», preguntó, y yo sonreí, mintiendo descaradamente mientras mi cuerpo aún temblaba por lo que había pasado. Javier se había ido, pero su olor seguía en mí, su tacto todavía quemándome la piel. Esa noche, mientras Marcos dormía a mi lado, no pude evitar tocarme otra vez, reviviendo cada segundo de lo que había pasado. Quería más de Javier, quería que me tomara en cada rincón de esa casa, en su coche, en cualquier lugar donde pudiéramos escondernos. Mi matrimonio era una farsa, y él era mi escape. No sabía cuánto tiempo podríamos seguir así, pero en ese momento no me importaba. Solo quería sentirlo otra vez, perderme en él hasta que todo lo demás desapareciera. Y algo me decía que él sentía lo mismo. Si están disfrutando de esta historia llena de secretos y deseos prohibidos, no olviden suscribirse al canal y dejar un like. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos como este, que desnudan lo más oscuro del corazón humano. Ahora, déjenme llevarlos un poco más profundo en mi caída, porque lo que pasó después de ese encuentro en la mesa del comedor no hizo más que avivar el fuego que Javier había encendido en mí. Habían pasado unos días desde esa noche en que Marcos casi nos pilló, y yo estaba atrapada en una mezcla de adrenalina y paranoia. Cada vez que mi esposo me miraba, sentía que podía ver a través de mí, que olía a Javier en mi piel aunque me hubiera duchado 1000 veces. Pero eso no me detuvo. Mi hambre por mi cuñado era insaciable, y él lo sabía. Nos enviábamos mensajes a escondidas, palabras cargadas de promesas que me hacían temblar. «Te quiero en mi cama esta vez», escribió una tarde, y mi mente se llenó de imágenes, yo desnuda entre sus sábanas, sus manos abriendo mis piernas, su boca explorando lugares que Marcos ni siquiera recordaba. Quería que me poseyera por completo, que me hiciera suya hasta que no quedara nada de la Claudia que fingía ser una buena esposa. La oportunidad llegó un viernes. Marcos anunció que pasaría el fin de semana en casa de un amigo para una maratón de fútbol y cervezas. Apenas cerró la puerta detrás de él, llamé a Javier. «Estoy sola», dije, y su respuesta fue inmediata: «Voy para allá». Mi cuerpo ya estaba en llamas solo de imaginarlo. Me puse una lencería roja que había comprado en secreto, algo que nunca usaría para Marcos, y me miré al espejo, sintiéndome poderosa, deseada, viva.
Cuando llegó, no perdimos tiempo en palabras. Me levantó en sus brazos como si fuera suya por derecho, y subimos las escaleras hacia mi habitación, la misma donde dormía con mi esposo. Había algo retorcido y excitante en profanar ese espacio, y lo quería todo. Me arrojó sobre la cama, y el colchón crujió bajo mi peso. Se quitó la camisa despacio, dejándome ver cada músculo de su torso, y yo me mordí el labio, imaginando cómo sería lamer el sudor de su piel. «Quítatelo todo», ordenó, y obedecí, deslizando el vestido y dejando que la lencería roja brillara bajo la luz tenue. Sus ojos se oscurecieron de deseo, y se acercó como un depredador. Me besó con furia, sus manos arrancándome el sujetador mientras yo desabrochaba sus jeans con dedos temblorosos. Quería sentirlo duro contra mí, quería que me llenara hasta que no pudiera pensar en nada más. Cuando se deshizo de mi ropa interior, sus dedos encontraron mi centro, y gemí tan fuerte que temí que los vecinos me oyeran. Pero no me importaba. Me giró boca abajo, y sentí su peso sobre mí, su aliento caliente en mi nuca. «Dime cuánto lo quieres», susurró, y yo apenas pude articular un «mucho» entre jadeos. Entró en mí con una embestida que me arrancó un grito, y cada movimiento suyo era una mezcla de castigo y placer. Mis manos se aferraron a las sábanas, las mismas que compartía con Marcos, y me imaginé cómo se pondría si supiera que su hermano me estaba tomando así, sin piedad, sin límites. Quería que Javier me marcara, que dejara huellas en mi cuerpo que no pudiera esconder. Sus manos apretaron mis caderas, y yo empujé contra él, buscando más, siempre más. El placer era tan intenso que casi dolía, y cuando llegué al clímax, mi visión se nubló, mi voz se quebró en su nombre. No paramos ahí. Me dio la vuelta, y me subí encima de él, tomando el control. Quería verlo perderse en mí, quería que sus ojos me rogaran mientras lo llevaba al borde. Moví mis caderas con un ritmo lento al principio, torturándolo, sintiendo cómo se tensaba debajo de mí. «Claudia, joder», gruñó, y esa desesperación me volvió loca. Aceleré, mis manos en su pecho, mis uñas dejando líneas rojas en su piel. Imaginé que lo hacíamos en cada rincón de la casa, en la ducha, en la cocina, en el coche de Marcos. Quería que me tomara hasta que no quedara nada de mi vida anterior, hasta que fuera solo suya. Cuando se dejó ir dentro de mí, su gemido fue como música, y yo colapsé sobre él, sudorosa, temblando, satisfecha. Pasamos la noche entera así, explorándonos sin descanso. En un momento, me llevó al baño y me apoyó contra el lavabo, el espejo reflejando nuestros cuerpos enredados mientras me tomaba por detrás otra vez. Me miraba a través del cristal, y yo veía a una mujer que no reconocía, salvaje, libre, perdida en el deseo. Quería que me besara hasta que mis labios sangraran, que me tocara hasta que mi piel ardiera. Cada orgasmo era un golpe contra la vida que odiaba, y Javier era mi arma. Nos quedamos dormidos al amanecer, exhaustos, con su brazo alrededor de mi cintura como si no quisiera soltarme nunca. Pero la realidad siempre encuentra la forma de colarse. Al día siguiente, mientras él aún dormía, encontré un mensaje de Marcos en mi teléfono: «Vuelvo esta noche, nos vemos». El pánico me golpeó, pero también una extraña calma. Sabía que esto no podía durar, que tarde o temprano todo se derrumbaría. Y sin embargo, no podía parar. Me giré hacia Javier, todavía desnudo entre mis sábanas, y lo desperté con un beso lento, profundo. Una vez más, le pedí, y él sonrió, tirando de mí hacia él. Quería grabar su sabor en mi memoria, porque algo me decía que el fin estaba cerca. Y mientras me perdía en él otra vez, no me arrepentí de nada. Lo que viene ahora es el principio del fin, el momento en que mi mundo empezó a desmoronarse bajo el peso de mis propios secretos. Después de esa noche interminable con Javier en mi cama, las cosas se volvieron más intensas, más arriesgadas. Cada encuentro era como jugar con fuego, y yo estaba tan ciega por el deseo que no veía las llamas acercándose. Mi matrimonio con Marcos era una cáscara vacía, una mentira que sostenía por costumbre más que por amor. Él seguía con su rutina, ajeno a todo, mientras yo me hundía más en mi obsesión por su hermano. Pero el destino tiene una forma cruel de recordarte que no puedes correr eternamente. Era un martes por la tarde, un día cualquiera que se volvió inolvidable por las peores razones. Marcos estaba en el trabajo, o eso creía yo, y Javier había pasado por casa con la excusa de traerme un café. Nos reímos de lo absurdo de la mentira mientras nos besábamos en la cocina, sus manos levantándome sobre la encimera sin esfuerzo. Quería que me tomara ahí mismo, rápido y duro, con el riesgo zumbando en mis oídos. Me imaginé su boca entre mis piernas, sus dedos apretándome mientras yo me mordía el labio para no gritar. Estaba tan perdida en el que no oí el sonido de las llaves en la puerta. Pero entonces, la voz de Marcos cortó el aire como un cuchillo. ¿Qué mierda está pasando aquí? El tiempo se detuvo.
Javier se apartó de mí como si le hubiera quemado, y yo me bajé de la encimera, ajustándome el vestido con manos temblorosas. Marcos estaba en la entrada, su cara pálida de incredulidad, el café que Javier había traído todavía en mi mano como una prueba ridícula de nuestra coartada. ¿Tú y mi hermano?, dijo, su voz subiendo de tono, quebrándose. No supe qué responder. Quería gritar que sí, que lo deseaba más de lo que nunca lo había deseado a él, que cada vez que Javier me tocaba era como renacer. Pero me quedé muda, atrapada entre la culpa y la furia que sentía por haber sido descubierta. Javier intentó hablar, levantando las manos como si pudiera calmar la tormenta. Marcos, espera, podemos explicarlo, empezó, pero mi esposo no lo dejó terminar. Se lanzó sobre él, un puñetazo directo a la mandíbula que resonó en la cocina. Los vi pelear como animales, platos cayendo al suelo, el caos estallando a mi alrededor. Quise detenerlos, pero mis piernas no se movían. En mi mente, aún sentía el calor de Javier, su aliento en mi piel, y una parte enferma de mí deseaba que esto no hubiera pasado, que pudiéramos seguir escondiéndonos. Pero la realidad me había alcanzado, y era brutal. Marcos se giró hacia mí, con sangre en los nudillos y lágrimas en los ojos. ¿Cuánto tiempo, Claudia? ¿Cuánto tiempo me has estado haciendo esto?, gritó. No pude mirarlo a la cara. Quería decirle que habían sido meses, que cada vez que él salía por la puerta yo corría a los brazos de su hermano, que lo había hecho en nuestra cama, en nuestra mesa, en cada rincón de esa casa que él creía suya. Pero solo balbuceé un «lo siento», que sonó vacío, porque no lo sentía de verdad. Lo único que lamentaba era que nos hubieran atrapado. Él soltó una risa amarga, casi histérica, y salió dando un portazo, dejándome con Javier en un silencio ensordecedor. Esa noche no dormí. Javier se fue poco después, con la cara magullada y una disculpa en los labios que no quise escuchar. Me quedé sola, mirando el desastre de la cocina, el café derramado en el suelo como un símbolo de mi vida rota. Pensé en cómo había llegado hasta ahí, en cómo el deseo me había cegado. Todavía podía sentir a Javier en mi cuerpo, sus manos marcándome, su voz susurrándome cosas sucias que me hacían temblar. Quería odiarlo por haberme arrastrado a esto, pero no podía. Lo quería más que nunca, incluso ahora, con todo desmoronándose. Al día siguiente, Marcos volvió. No dijo mucho, solo que había hablado con su familia y que todos lo sabían. El escándalo ya estaba en marcha, mi suegra me llamó traidora, mi cuñada me mandó mensajes diciendo que era una vergüenza. Marcos me miró con desprecio y dijo, «Esto se acabó, Claudia. No quiero volver a verte». Sus palabras me golpearon, pero no tanto como esperaba. Mi mente seguía en Javier, en cómo lo había sentido dentro de mí, en cómo sus gemidos eran lo único que me había hecho sentir viva en años. Quería correr tras él, suplicarle que nos fugáramos juntos, que dejáramos atrás este desastre y nos perdiéramos en nuestra lujuria. Pero no lo hice. Me quedé en esa casa vacía, empacando mis cosas mientras el teléfono no paraba de sonar con insultos y reproches. Me imaginé a Javier en su apartamento, solo, pensando en mí. Quería aparecer en su puerta, desnudarme para él, dejar que me tomara una última vez contra la pared, con rabia y desesperación. Quería que me hiciera olvidar el dolor, que me recordara por qué había arriesgado todo. Pero algo me detuvo, el miedo, la vergüenza, o tal vez el peso de saber que mi familia estaba destrozada por mi culpa. Esa noche, me masturbé pensando en él, como siempre. Me imaginé sus manos en mi garganta, sus caderas chocando contra las mías, su voz diciéndome que era suya. Pero esta vez, las lágrimas vinieron con el placer. Mi vida se había roto en pedazos, y aunque una parte de mí aún lo deseaba con locura, otra sabía que había pagado un precio demasiado alto. Marcos se fue para siempre, y con él se llevó la estabilidad que yo había despreciado. Ahora solo me quedaba el recuerdo de Javier, y la certeza de que este no era el final de mi historia. Algo me decía que él volvería por mí, y yo no estaba segura de poder resistirme. Después de que Marcos me echara de casa, me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, un lugar frío y vacío que reflejaba cómo me sentía. Mi vida estaba en ruinas, mi matrimonio destruido, mi familia dándome la espalda, y el escándalo susurrado en cada esquina. Pero a pesar de todo, no podía sacarme a Javier de la cabeza. Su recuerdo era una droga, y yo era una adicta que no quería rehabilitarse. Me pasaba las noches tocándome, imaginando sus manos, su boca, su cuerpo contra el mío, preguntándome si él también pensaba en mí o si me había dejado atrás como un error que prefería olvidar. Los días se arrastraban, y yo vivía en una niebla de culpa y deseo. Intenté rehacerme, buscar trabajo, fingir que podía empezar de nuevo, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Javier. Quería odiarlo por haberme arrastrado a este abismo,
pero mi cuerpo lo extrañaba con una intensidad que me asustaba. Fue entonces cuando recibí su mensaje, 3 semanas después de la pelea en la cocina. Necesito verte, decía, simple y directo, como si no hubiéramos incendiado nuestras vidas. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que responderle era una locura, que debía cortarlo de raíz, pero mis dedos escribieron «ven» antes de que mi mente pudiera detenerlos. Llegó esa misma noche, y cuando abrí la puerta, el aire se cargó de nuevo con esa electricidad que siempre nos envolvía. Estaba despeinado, con ojeras, pero seguía siendo el hombre que me había hecho perder la razón. No hablamos al principio. Me empujó dentro, cerrando la puerta con un golpe, y me besó con una desesperación que me robó el aliento. Sus manos estaban por todas partes, levantándome la camiseta, arrancándome los jeans, como si quisiera reclamarme después de todo el caos. Yo lo deseaba igual, con una mezcla de rabia y lujuria que me consumía. Quería que me tomara hasta que no quedara nada de mí, que me hiciera olvidar el dolor que él mismo había ayudado a crear. Nos tropezamos hasta el sofá, un mueble viejo que chirrió bajo nuestro peso. Me puse encima de él, arrancándole la ropa con una furia que no reconocía en mí. Quería sentirlo duro, quería que me llenara como solo él sabía hacerlo. Sus manos agarraron mis caderas, guiándome mientras me movía sobre él, cada embestida un recordatorio de por qué había arriesgado todo. «Te extrañé tanto, Claudia», gruñó, y esas palabras me encendieron aún más. Lo monté con fuerza, mis uñas clavándose en su pecho, mi respiración entrecortada mientras lo llevaba al límite. Quería que gritara mi nombre, que me rogara, y cuando lo hizo, el placer me atravesó como un relámpago. No nos detuvimos. Me levantó y me llevó a la pared, mis piernas alrededor de su cintura mientras me embestía con una intensidad brutal. El yeso temblaba detrás de mí, y yo lo arañaba, mordía su hombro, perdida en la sensación de tenerlo otra vez. Quería que me marcara, que dejara moretones que me recordaran este momento cuando todo terminara. Cambiamos de posición una y otra vez, él detrás de mí en el suelo, yo de rodillas frente a él, nuestros cuerpos sudorosos chocando en una danza desesperada. Cada orgasmo era un grito contra el mundo que nos había condenado, y yo no quería que parara nunca. Pero entonces vino el golpe final. En medio de nuestro frenesí, alguien llamó a la puerta. Nos congelamos, jadeando, con el sudor goteando por nuestras pieles. «Claudia, abre, sé que estás ahí», dijo una voz que reconocí al instante, Marcos. Mi corazón se hundió. Javier me miró, con pánico en los ojos, pero no nos movimos. La puerta tembló con un golpe más fuerte. «Sé que él está contigo, maldita sea», gritó Marcos, y supe que esto era el fin de verdad. Nos vestimos a toda prisa, el placer evaporándose en el aire mientras la realidad nos aplastaba. Abrí la puerta, y ahí estaba mi esposo, o ex-esposo, con la cara roja de furia y los puños cerrados. No hubo pelea esta vez. Marcos me miró con un desprecio que me cortó como vidrio. «Eres patética», dijo, y luego se giró hacia Javier. «Y tú, eres un traidor. No quiero volver a verlos nunca». Sus palabras fueron como un latigazo, pero lo peor fue su calma, como si ya hubiera aceptado que yo estaba perdida para él. Se dio la vuelta y se fue, dejándome temblando en el umbral. Javier intentó tocarme, pero lo aparté. «Vete», le dije, mi voz rota. Él dudó, sus ojos suplicándome, pero finalmente asintió y salió, dejándome sola en ese apartamento que ahora se sentía como una tumba. Me derrumbé en el suelo, llorando hasta que no quedó nada dentro de mí. Había perdido todo, mi matrimonio, mi familia, mi dignidad. Y aunque una parte de mí aún ardía por Javier, sabía que no podía seguir así. Esa noche fue la última vez que lo vi. Cambié mi número, me mudé de nuevo, intenté enterrar a la Claudia que se había dejado consumir por el deseo. Pero incluso ahora, meses después, su recuerdo me persigue. Me despierto sudando, imaginando sus manos en mi cuerpo, su voz en mi oído, y me odio por extrañarlo. Este es mi clímax, mi castigo. Vivo con las cenizas de lo que fui, atrapada entre el placer que me dio y el precio que pagué. No sé si algún día lo olvidaré, si alguna vez encontraré paz. Pero una cosa es segura, Javier fue mi ruina, y yo lo dejé entrar con los brazos abiertos. Así termina mi historia, un desastre que construí yo misma, ladrillo a ladrillo, beso a beso. Aquí termina mi historia, un viaje que me llevó al borde del placer y me dejó caer en el abismo. Ahora que les he contado todo, desde esos primeros encuentros ardientes con Javier hasta el caos que destrozó mi vida, quiero saber qué les ha parecido. ¿Qué piensan de lo que hice, de las decisiones que tomé, de cómo me dejé consumir por el deseo? Me encantaría leer sus comentarios abajo, saber cómo les ha hecho sentir esta historia.
¿Les aceleró el pulso? ¿Les hizo cuestionarse? ¿O tal vez les dejó un nudo en el estómago? Escríbanlo, por favor, porque sus palabras me ayudan a entender lo que viví. Si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo. Aquí seguimos trayendo historias como esta, llenas de pasión, secretos y emociones crudas que no dejan indiferente a nadie. Denle al botón de suscripción y acompáñenme en este viaje donde los deseos prohibidos siempre tienen un precio. Gracias por estar conmigo hasta el final. Nos vemos en el próximo relato.